completamente y totalmente asumido por lo que pueda ser el movimiento laicista. Lo quiero dejar claro. Diré cuáles son los que sí están claramente asumidos por el movimiento en general y cuáles son los que todavía no hay, digamos, un consenso global al respecto, sino que ya es, digamos, un planteamiento mío más particular. Bueno, el primero de ellos es efectivamente, está claro que es un planteamiento asumido por completo, y es el tema de la libertad de conciencia, que sería el primer aspecto. ¿Qué quiero decir con este asunto de la libertad de conciencia? La libertad de conciencia es que para el laicismo un derecho fundamental de cada persona es la libertad de conciencia y, por tanto, la libertad de tener cualquier tipo de convicción de libre elección. Sea esta convicción de carácter religioso o no religioso, o sea de carácter ideológico o no ideológico, o sea simplemente una convicción de cualquier tipo que una persona puede tener, más espiritual, menos espiritual o del tipo que sea, o una mezcla y un sincretismo de cualquier idea. Es decir, en ese punto, bajo ese punto de vista, la libertad de conciencia, la libertad de culto y la libertad de religión, pues forman parte de un derecho fundamental de las personas. Y en consecuencia, digamos, pues ahí no hay, digamos, hay una separación entre lo que pueda ser el laicismo y la religión, quiero decir, y un respeto, digamos, de el laicismo, y yo matizaría con respecto a las personas creyentes. Este matiz ya es un matiz que pongo yo de mi parte. ¿Por qué hago ese matiz? Después ya en el tercer aspecto quizá lo recupero. Pero en este punto de libertad de conciencia, de culto y de religión, sí quiero hacer una matización, porque normalmente se suele hablar de libertad religiosa y no de libertad de conciencia, de pensamiento o libertad de religión. La libertad no es religiosa, porque la libertad ni es religiosa, ni es atea, ni es agnóstica, ni es nada. La libertad no tiene un adjetivo. Es decir, es libertad de optar por una religión o por no tener ninguna, o de cambiar de una religión a otra. Es decir, esa es la libertad de religión. Pongo un ejemplo con respecto a esto y digamos un poco con respecto a las consecuencias que tiene hablar de libertad de religión, diferente a hablar de libertad religiosa, con lo que está pasando ahora mismo en México, con la modificación del artículo 24 de la Constitución de México, de la Federación de México, porque el actual redactado del artículo 24 dice que cualquier persona tiene derecho a libertad de culto. Ellos hablan de libertad de culto. Estamos hablando de que eso es una constitución que se aprueba a principios de siglo pasado, del siglo XX. A principios, bueno, incluso se aprueba antes, se aprueba en el siglo XIX, finales del XIX, pero luego tiene unos retoques, en fin, a principios del siglo XX y tal, y ese redactado es de principios del siglo XX. Y habla, digo, de libertad de culto. Y ahora, además de una manera un tanto sorpresa, decidieron, con la visita del Papa a México, pues unos días antes de la visita del Papa a México, se reunió la comisión de, digamos, un poco, pues, el equivalente aquí a la constitucional, a la comisión constitucional del Congreso, y esa comisión aprobó una nueva redacción del artículo 24. En esa redacción del artículo 24, aunque al principio era un poco más separándose del planteamiento laicista, pero bueno, al final prácticamente casi el cambio está fundamentalmente centrado entre libertad religiosa frente a libertad de culto, que es lo que pone ahora mismo. ¿Y por qué, digamos, hay toda esa controversia? Porque la libertad religiosa, la Iglesia, por ejemplo, no tenía ningún... Vamos, la Iglesia Católica es la que presionó a los parlamentarios para que hicieran esa modificación. ¿Por qué? Porque al hacerse ese planteamiento de libertad religiosa, eso posibilitaría, por ejemplo, un multiconfesionalismo.
frente a un laicismo. Es decir, frente a una separación entre la Iglesia y el Estado, pues lo que esa libertad religiosa puede suponer es que todas las religiones puedan tener acceso a determinados ámbitos, como es, por ejemplo, la escuela. Es decir, ahora mismo en México, en la escuela, no hay ninguna clase de religión, ni se puede dar clases de religión. En cambio, esa modificación del artículo 24 de la Constitución podría posibilitar el hecho de que se pudieran dar clases de religión, católica o evangelista, que hay muchos allí, o tal y cual, ¿no? De hecho, los evangelistas son los que más están allí defendiendo la no modificación del artículo 24 y el mantenimiento de un Estado laico. Y claro, ¿por qué lo están haciendo? Lo están haciendo porque aquí cada religión, donde está en minoría, es defensora firme del laicismo, para que la otra religión no tenga privilegio. Ahora, cuando yo soy la privilegiada, entonces sí que defiendo. La Iglesia Católica en Europa del Este defiende el tema de que el Estado no proteja y defienda a la Iglesia Ortodoxa, y aquí, pues ella es la que obtiene el beneficio y sigue manteniéndolo, incluso en temas como pueda ser la blasfemia, que es un caso, digamos, un tanto curiosísimo. Es decir, la Iglesia Católica se escandaliza del delito de blasfemia que hay contemplado en los países del Este o en los países islámicos, y sin embargo no tiene el mayor reparo en que en España, por ejemplo, está consagrado también el delito de blasfemia, y ellos se aferran al delito de blasfemia aquí para defender cualquier posible ataque que pueda tener la religión católica. En cambio allí, si ellos atacan a otra religión, pueden estar incursos en ese delito de blasfemia, y entonces no quieren que haya delito de blasfemia en los otros países, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco el tema con respecto de religión y laicismo. Desde el punto de vista de la libertad de conciencia, está claro que son dos cosas diferentes, que por tanto en principio el laicismo no tendría nada que decir sobre el tema de la religión, puesto que eso forma parte de la intimidad y de la libertad individual de cada persona de asumir una religión o no religión o lo que sea. Habría otro segundo aspecto, que sería el de la neutralidad del Estado y la neutralidad del espacio público. Entonces, aquí ya hay otro aspecto con respecto a la religión y el laicismo. El laicismo defiende la neutralidad del Estado y la neutralidad de lo que son los espacios públicos, y por consiguiente la intromisión de las religiones en ese espacio público ya sí que supondría un choque con respecto a la neutralidad y con respecto, por tanto, al laicismo. Y bueno, pues estamos hartos de ver el tema de la simbología en centros, en espacios públicos, el tema de las procesiones, en fin, todo lo que hemos denunciado, el tema de la religión en la escuela, el tema de los ritos oficiales, el tema de, por ejemplo, las misas y los funerales de Estado que se hacen, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, algunos, cuando se plantea este tema, pues algunos plantean que esto es convertir el laicismo en otra religión. Y entonces, esto es algo que para el laicismo es totalmente ajeno. Es decir, el laicismo es un planteamiento político, es decir, es un planteamiento de organización social, y no es un planteamiento ideológico o un planteamiento, digamos, de convicción. Es decir, uno no es laico, no hay unas convicciones laicas, sino que el laicismo es la actitud, digamos, política de esa neutralidad del Estado, de esa libertad de conciencia, y no es, digamos, una serie de puntos que constituyan, digamos, el laicismo como una ideología a tener en cuenta. Y hay otro aspecto que, digamos, ahí es donde digo que no habría menos consenso desde el punto de vista del laicismo, es que, bajo mi punto de vista, el laicismo es también racionalidad y es también emancipación. Y en cuanto que racionalidad, el laicismo, pues ahí sí que entra en contradicción con lo que son las creencias. Eso no quita que la persona creyente sea completamente respetada para mantener sus convicciones, sean las que sean, pero no para que la creencia pueda ser criticada
por su propia irracionalidad que pueda tener. Y me repito, pues al simple hecho de los congresos que ahora se han hecho en Valencia con el tema de la sábana santa, en donde incluso, pues, a pesar de que hay pruebas y tal científicas con respecto a la datación de la tela que lleva la sábana santa, pues sin embargo ellos han terminado diciendo el otro día en Valencia que efectivamente es exactamente la sábana que cubrió a Cristo. Es decir, que claro, desde el punto de vista racional, pues es una irracionalidad, porque independientemente, incluso aunque la datación de la sábana, por ejemplo, nos llevara a una época, supongamos, de 2000 años, y no de la Edad Media, pues a pesar de eso, ¿cómo podríamos tener la certeza de que el cuerpo que envolvió fue el de Cristo y no fue el de otra persona? Supongamos, ¿no? Es decir, que eso es una irracionalidad. Es decir, que ante tantísimas personas resulta que esa sábana tú sabes que fue tal. Eso es como el lignum crucis. Es decir, ¿tú cómo sabes que esta madera pueda ser la madera de la cruz que tuvo Cristo? Independientemente de que entre en el tema de su existencia, no existencia, lo otro, pero ¿cómo se puede comprobar que esa madera perteneció a ese y no perteneció a la cruz que había al lado? Es decir, que por mucho que tú incluso digas, bueno, es que esta nos la hemos encontrado en el monte del Calvario, que nos la hemos encontrado en el Gólgota, que nos la hemos encontrado... Sí, pero y no puede ser de otra cruz que se puso al lado y tal y igual. Bueno, pues esa, digamos, irracionalidad, pues no entra en el tema de los muchos dogmas, ¿no? De la Trinidad, de la Asunción, de todo ese tipo de historias, entran en un ámbito de irracionalidad en el cual, digamos, pues el laicismo, bajo el punto de vista simplemente de esa racionalidad, a mi modo de ver, también tiene que decir algo con respecto al tema de la religión. Y digo, independientemente de que después cada cual pues, crea lo que tenga que creer. Pero ahí también hay un aspecto que lo tenemos que tener en cuenta. Y termino para darle ya la palabra no tengo a él. ¿Qué? Tranquilo, que no tengo prisa. No. Tengo que terminar porque tiene varias partes y había tenido también un pequeño, pero bueno, eso son 5 minutos. Una pequeña presentación también que iba un poco en la historia esta para después pasar a la segunda parte. Pero bueno, yo cierro esta parte para dar paso al tema de los textos y simplemente con unos comentarios, digamos, 2 comentarios con respecto al tema de la religión y la ciencia en el momento actual, en lo último. Entonces, ha aparecido un estudio en el que habla de cómo el pensamiento analítico es un pensamiento, digamos, que conlleva a discrepar o, digamos, a ser menos religioso. Es decir, una persona que mantiene un pensamiento analítico, pues tiene menos propensión a ser religioso. Y bueno, pues esto es, como otros dicen, no hace pienso yo, hace falta mucho estudio para eso, pero bueno, los científicos, como les gusta hacer estudios muy científicos, pues ya, pues ellos han hecho el descubrimiento de que un pensamiento analítico. Acabo de leer, y lo he puesto en la página, no sé si fue ayer o anteayer, una especie, digamos, la revista, ¿cómo se llama? Que yo a mí las palabras estas no me salen en inglés. Science, ¿cómo es? Sí. Science. Bueno, esa revista tan famosa ha publicado un artículo, digamos, poniendo algunos reparos a el estudio este del pensamiento analítico y tal, ¿no? Poniendo reparos un poco más al procedimiento, es decir, compartiendo ese planteamiento, pero pone reparo un poco pues, al tipo de preguntas, es decir, un poco al proceso de investigación, no al resultado, ¿no? A la metodología que ha utilizado y tal, ¿no? Y bueno, es interesante también ver, porque también a veces dice, bueno, un estudio, y bueno, ¿y cómo han hecho el estudio, no? Es decir, que, y claro, o por ejemplo el tema del carácter compasivo, de que las personas, digamos, ateas son más compasivas y tienen más propensión a la caridad que las otras, ¿no? Y bueno, pues claro, pues se les pone una película y se pone después un ¿cómo se llama esto? No. Se pasa el ojo. Tú vas a hacer una investigación, tienes
Un grupo de estás control. haciendo una investigación con animales, pues digamos tú, con personas, Un grupo de control. ¿no? Es decir, en el que no se ejerce nada, pero que, bueno, pues para ver si efectivamente responde igual que el otro y entonces no estás haciendo nada, ¿no? Pues en esto pasaba lo mismo, es decir, había varios grupos y entonces uno de ellos de control y tal. Y entonces pues simplemente se les ponía unas imágenes, se les ponía unas películas y determinadas historias y entonces en función de las respuestas que tú después tenías, pero claro, una respuesta libre y voluntaria que tú después, al terminar la proyección, tú asumías. Y entonces, pues bueno, pues después tú a lo mejor marcabas y decías, pues yo le daría tanto, tal y cual, porque además le daban 10 euros y le decían 10 dólares y no, eso me parece que estaba hecho aquí. Le daban 10 euros y entonces pues tenía que decir cuánto daba o cuánto no daba de esos 10 euros y tal y que igual, ¿no? Y un poco en función de eso. En fin, a mí ese tipo de estudios me parece que tampoco son muy científicos, ¿no? Porque la gente también puede decir un poco lo que se espera de él, que ahí hay un factor de lo que tú esperas que crean de ti y entonces pues tú te dejas llevar por ese historia. Pero bueno, por eso digo que también es algo interesante. Y luego el otro comentario que quería hacer es un poco también a raíz de un libro sobre neurociencia y tal, y entonces bueno, pues habla un poco desde el punto de vista neurológico, bueno, neuroética en realidad el libro, ¿no? Y entonces habla pues, de cómo hay unos procesos, digamos, neurológicos que llaman de disociación, digo, de disociación porque son los que afectan al tema religioso, según esta investigadora, en el que, bueno, pues las personas, el cerebro de las personas, de los seres humanos, pues cuando se encuentran ante una situación, digamos, de desconcierto, de temor, de miedo, un poco por lo que ya filosóficamente se había venido diciendo que era la causa de las religiones, ¿no? Es decir, que ante el temor y tal y que cual, pues surge la religión. Entonces, esta, desde el punto de vista neurológico, pues plantea de cómo hay un proceso neurológico de disociación que hace que efectivamente se produzca este proceso y se busquen enlaces, digamos, de división, de buscar el cerebro escapes, de buscar salidas, y la encuentra precisamente en el tema religioso o en otros temas, ¿no? Es decir, no solamente religioso, pero en el tema religioso. Lo analiza pues, desde el punto de vista, como digo, simplemente cerebral, ¿no? Y entonces yo lo que quería hacer, digamos un poco este marco, digamos, de la relación entre la religión y el laicismo, para a renglón seguido pasar al tema de los textos. Entonces pues ahora él va a exponer unos textos y ver de alguna manera pues esos ejemplos. Cuando él termine voy a poner la presentación esa, que es muy pequeña, vamos a ver, y después ya podemos entrar en el tema de los textos. Verá. Se te cae. Tienes que doblar un poquito. A ver si te va. Hombre, se mueve intentando ponerse la zaga. Castigo de Dios. ¡Ay, señor! El libro que estoy leyendo, como no podría ser de otra manera, es muy conocido, la Biblia. Yo siempre leo la Biblia, de hecho no leo ningún otro libro, solo la Biblia.
Eso se llama cultura. Bueno, en realidad no es esa, porque ahora estoy leyendo la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, pata negra de nuestro catolicismo, como ya sabéis, y antes leía la Biblia de la Carcolumna, aquí la tengo muy trillada, como podéis ver, que es otro libro. Bueno, en realidad es el mismo, porque los dos están revelados por el mismo autor, que es el Espíritu Santo. Entonces, si tengo el mejor libro que existe, ¿para qué voy a leer otro? En nuestra sección de estudio bíblico vamos a comentar hoy uno de los pasajes con más misterio y más apasionante del Evangelio. Cuando el Redentor de la humanidad llegó a la región de los Gadarenos, según San Mateo, o de los Gerosenos, según Marcos y Lucas, dos hombres endemoniados, según San Mateo, o uno, según los otros dos, o ninguno, según San Juan, vivían en los sepulcros y se dedicaban a asustar a los caminantes, capricho satánico. A estos endemoniados o endemoniados, los lugareños solían atarlos con cadenas y grilletes que ellos rompían con facilidad para volver a su entretenimiento, que como ya sabemos era asustar a los transeúntes. Mateo 8:28. Llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Jesús decide sacar a estos demonios, que eran muchos, legión, según los evangelistas. Pero a estos demonios les gustaba el terruño, por lo que le piden a Jesús que no los expulse de la comarca y que los enviase a unos inocentes cerdos que estaban pastando tranquilamente en el monte. Jesús pensó: en el fondo estos demonios parecen buena gente. Y por complacerlos accedió. Les dijo: id. Y los demonios pasaron a los cerdos, que se encabritaron mucho o se deprimieron, no sabría decirlo. El caso es que se fueron acantilados abajo y en un suicidio colectivo se tiraron al mar y se ahogaron. Versículo 30 y 31. A cierta distancia una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: si nos echa, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en la agua. Los porquerizos, esto no viene en el Evangelio, pero cabe suponer, se pondrían coléricos gritando: nos ha buscado la ruina. Y no sabían si suicidarse también. Imaginaos si además eran pata negra. Como la Biblia. Una ruina. El disgusto debió ser tremendo. Cabe preguntarse si eran 4 o 5 cerdos y era necesario sacrificarlos para que el milagrito quedara chulo. Investigamos en el texto de Marcos, que lo aclara.
12.000. Ya sé, con 2.000 cerdos cabe suponer que la desesperación de los porquerizos fuera total, porque 2.000 cerdos son muchos cerdos. Mucho jamón. Seguro que guardaban los de todos los propietarios de la comarca. Leo el versículo 33. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Al ver el desastre que Jesús le había hecho, los porquerizos huyeron al pueblo. Y cabe imaginar la conversación. Cuando lleguemos al pueblo y digamos que los cerdos se han suicidado, nos corren. Por lo menos nos corren con los pulgares. Le digo que no se lo van a creer. Vaya manía que le han robado este Galileo a los cerdos. Si no fuera porque todavía no se han inventado los moros, estamos en el año 30 de nuestra era, yo diría que es moro. Bueno, digo yo que cuando vean los cadáveres de los cerdos flotando en el mar, no crean que no van a servir ni para hacer butifarra. A ver quién se come una butifarra con demonio dentro. Cuando el pueblo vio a los cerdos muertos, no daban crédito a su ojo. La ruina en la comarca era total. Y era tal el susto y miedo a que el nazareno siguiera haciendo de la suya, que todo el pueblo salió al encuentro de Jesús y le rogaron que se fuera de su país. Versículo 34. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Para los que quieran tener un conocimiento teológico más profundo, aparte del texto que acabo de leer, que es Mateo 8, 28, 34, también se puede ver Marcos 5, 1, 20 y Lucas 8, 26. ¿Qué enseñanza podemos extraer de esta anécdota de Jesús? Bueno, ahí está el misterio teológico. Curiosamente, Juan se salta el pasaje a la torera. Pensó que por el buen crédito del Espíritu Santo mejor no darse por enterado. Hay una cosa que está clara, yo me quiero decir. Juan en el Evangelio ni lo menciona. Entonces, cabe preguntarse si al menos había un demonio por cerdo, que podía haber más de un demonio por cerdo, pero al menos un demonio por cerdo. Tenía que haber como mínimo 2.000 demonios. Entonces, está claro que a Juan, que tiene un acceso, en los escritos él tiene un acceso directo, porque él mismo lo dice en el Evangelio, a las fuentes iniciales, habla sobre lo que le contó otro que había estado en contacto directo con Jesús, porque este Juan, que no es el Juan evangelista, sino que este Juan, el que escribe el Evangelio, que es Juan el anciano, escribe sobre lo que le cuenta otro Juan, que tampoco es Juan el evangelista, sino Juan el discípulo amado de Jesús, el que se recostaba sobre su pecho en la última cena. Entonces es imposible que ese Juan no le contara que había hecho un milagro tan sorprendente como de eliminar por lo menos 2.000 demonios. O sea, está claro que el mismo Juan esto no se lo creía. Como este análisis que he hecho, se pueden analizar prácticamente todos los milagros. Y hay algunos que son particularmente característicos, como cuando el individuo tetrapléjico al lado de la piscina no se puede mover. Entonces llega Jesús y lo sana. Le dice que se vaya, lleva lo dice en el Nuevo Testamento, 38 años tetrapléjico. Y le dice, vete y no peques más, no vaya a pasarte algo peor. Cabe preguntarse qué pecado podía cometer el demonio y qué podía pasarle que fuera peor. Bueno, el próximo día, porque creo que me he olvidado, estoy tonto, me había traído una copia de los textos, la había echado, no está por ahí, ¿no? No. Bueno, pues entonces el próximo día he hecho una fotocopia de los textos, de todos los textos, para que veáis la diferencia
diferencia que hay entre cada evangelista, cómo lo cuenta y cómo realmente se ve el plumero claramente de que cualquiera que lo vea. Bueno, esto es de lo que hablamos aquí, pero hay un libro de Pepe Rodríguez que habla de las mentiras fundamentales